casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hola, papá. Hola a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de algo que creo que puede ser muy interesante y además plantea diferentes generaciones, ya no solo las nuestras, sino las de nuestros abuelos. Este va a ser el tema de hoy. Pues sí, tema interesante. Yo creo que en episodios anteriores algo se ha ido abordando ya, ¿no? Cuando hemos ido comparando cosas que pasaban en tu generación o en la mía con la de nuestros antecesores. Pero bueno, hoy agotaremos un poquito más el tema. Yo creo que los abuelos es, por definición, no necesariamente todo el mundo, un amor incondicional, ¿no? El que entendemos por el amor de abuelo, aunque luego pues hay muchas formas de ser abuelo o de ser nieto. Y tampoco todo el mundo tiene abuelos, esto también hay que decirlo. No todos hemos podido disfrutar de cada uno de ellos y lamentablemente a muchos de nosotros pues ya no nos quedarán abuelos vivos, pero sí en el recuerdo, y eso es lo que también vamos a traer un poco hoy a la memoria. Bueno, y aquí, pues fíjate, ya podemos empezar plantando algunas diferencias, ¿no? Respecto a cómo tú o quizá otra gente de tu generación haya podido vivir el tema de los abuelos y cómo lo vivió la mía. Me gustaría aquí fijar un punto interesante para comenzar el debate, ¿no? Que es que, claro, en mi generación, mis padres tenían más hijos, por tanto los abuelos eran más compartidos. En tu generación, los padres hemos tenido menos hijos y entonces el concepto de abuelo ha sido como mucho más cercano, mucho más propiedad del nieto, que ha estado muy cercano al abuelo. En mi caso, teniendo yo, por supuesto, un gran respeto y un gran cariño hacia mis abuelos, a los que conocí, pues quizá nunca he estado tan cercano como has estado tú a los tuyos. Sí, creo que esa puede ser una diferencia más que evidente. Yo desde luego tengo esa figura de mi abuela materna, de pastora, como esa figura incondicional, casi como una segunda madre durante mi adolescencia, mi infancia, por supuesto. Ojalá hubiera podido disfrutarla un poquito más, no pudo ser, pero sí que es verdad que al final compartes muchas horas, muchas vivencias y se queda un recuerdo quizá pues bastante nostálgico, ¿no? Porque es una etapa de tu vida que corresponde también pues a la parte más temprana, ¿no? Y esa persona como que siempre está ahí. En mi caso, claro, primero he tenido menos abuelos, no porque haya tenido menos, todos tenemos 4 abuelos, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que mis dos abuelos varones habían muerto cuando yo nací. Yo, soy el hijo menor de mis padres. Cuando yo nací, mi madre tenía 40 años y mi padre 47. Quiero decir que sus respectivos padres ya habían muerto cuando yo nací. Entonces, no llegué a conocerlos. He conocido solo a mis 2 abuelas. Y por supuesto que parte de todo esto que tú dices también lo he vivido, sobre todo con una de ellas, con mi abuela materna, ¿no? Con Mama Lela. Luego contaré a lo largo del podcast por qué esto de Mama Lela. Sí, eso es una diferencia bastante grande. Yo creo que tus padres te tuvieron tarde, si no me equivoco, papá, y después, pues tus abuelos habrán sido abuelos, por ende, más tarde. Yo creo que Pastora fue abuela conmigo a los 60 más o menos, aunque en vuestra generación quizá es cierto que si también se tenían hijos antes, pues tus abuelos fueron abuelos a una edad parecida, ¿no? Sí, entiendo que sí. Yo en cualquier caso el recuerdo que tengo de mis abuelas en este caso, tanto la paterna como la materna, pues es de muy mayores, es decir, de personas de 70 y muchos o quizá 80 y algunos, ¿no? Ese es un poco el recuerdo que yo tengo. Hay que tener en cuenta esto que, por un lado, mis padres eran de los mayores en sus familias, pero yo era el más pequeño en las suyas. Eso reequilibraba un poco las cosas. Sí, hay algo que también es cierto y es que la gente en aquella época supongo que parecería mayor de lo que era. Es decir, ahora pensamos en alguien de 70 años y no lo vemos tan mayor, pero a lo mejor en aquella época era una persona súper mayor a nivel físico o de cuidados, ¿no? Así es, así es. Yo a mis 2 abuelas las recuerdo muy mayores, con muchos problemas de salud, más allá de que, bueno, pues pudieran ser personas alegres, ¿no? Sobre todo de una de ellas, yo en ese sentido tengo grandes recuerdos, ¿no? Pero sí, su aspecto general pues era el de muy mayores, es decir, cuando yo era un crío, digamos, un niño, y en mis padres pues veías esa edad de la madurez un poco mayor, puesto que mis padres eran muy mayores, a mis abuelas siempre las veía como muy viejas. También con respecto a esto que comentabas, he de decir que yo tampoco conocí a mi abuelo materno, a Aquilino,
falleció de cáncer bastante antes de que yo naciera, así que no coincidimos, pero siempre pues he tenido como recuerdos, vamos a decir, implantados de él, ¿no? De lo que me comentaban, sobre todo lo que me dice mamá de él, ¿no? De su carácter como más afable, que le gustaba bailar, que le gustaba disfrutar, como que era una persona muy, muy cercana. Entonces no sé si también tienes alguna referencia de este tipo, en este caso de tus abuelos, papá. Pues la verdad es que no muchas y tampoco demasiado buenas, ¿no? Uno de ellos, mi abuelo paterno, murió muy muy joven, dejando a mi abuela con 7 hijos y bueno, pues con toda la problemática que eso traía para la familia, lógicamente, ¿no? Mi padre con 8 años y su hermano mayor con 10 se tuvieron que ir a trabajar porque tenían un montón de hermanos por detrás, ¿no? Entonces de ese abuelo en concreto muy pocos recuerdos. Del otro alguno más, ¿no? Porque ya pues murió bastante más mayor, a pesar de que yo no había nacido aún. Y bueno, pues un poco de su vinculación un poco sociopolítica en la época de la República y todo eso sí que tengo también algún recuerdo. Bueno, algún recuerdo implantado de los que me han contado, lógicamente. Pues con respecto a tus padres, papá, es decir, a mis abuelos paternos, es cierto que el recuerdo que tengo es menor, porque vivieron menos tiempo que mi otra abuela. Pero tampoco mucho menos tiempo, no os creáis, porque mis abuelos vivieron bastantes años. Mis abuelos Martín y Madalena. A Martín sí que le recuerdo un poquito más afable, tenía un carácter más cercano. En cambio, Madalena siempre era como más seria, más retraída, más reservada, como muy cauta. Entonces, al final tengo recuerdos más contados de ellos, ¿no? Es cierto que, efectivamente, pues debieron ser abuelos míos cuando tenían 70 y pico años. Entonces, no he podido vivir como eran antes de eso. Yo los he visto quizá como figuras pues un poquito más débiles, ¿no? Más diferente a como lo he vivido con mi otra abuela, que era una persona con la cual tenía una relación muy cercana. Supongo que la diferencia de edad también marca una diferencia bastante notable, y he de decir como dato que mi nombre efectivamente es en honor a mi abuelo Martín. Sí, eso es curioso. Nosotros te pusimos Martín, por supuesto, en honor a mi padre, pero también porque nos gustaba el nombre, ¿no? Hoy es un nombre muy de moda, en aquella época no lo era tanto, pero bueno, nos gustaba mucho su sonoridad y por eso fue el asunto. Sí, esto que dices de la diferente generación es totalmente lógico. Ten en cuenta que esos que tú viviste como tus abuelos y que son mis padres, en cierta medida yo también casi los viví como mis abuelos porque eran muy mayores. Y yo he tenido otra referencia materna casi, que es la de mi hermana Ana, que era mi hermana mayor, es 18 años mayor que yo y casi me crió ella más que mi propia madre en aquel momento, por bueno, un problema de un accidente familiar muy serio que hubo cuando yo nací, y es que a un hermano mío lo atropelló un camión y lo mató, ¿no? Y en ese caso, pues mi madre lógicamente sufrió mucho las consecuencias de aquel asunto y mi hermana tuvo que tomar ahí también un cierto protagonismo. Y curiosamente, prácticamente la generación de mi hermana Ana es casi la misma generación de tu abuela Pastora o muy cercanas, ¿no? Sí que hay ahí unos saltos generacionales interesantes en todo esto. Retomando el tema de los abuelos, papá, quería hablar de algo que hemos comentado antes y es la diferencia generacional. ¿Cómo percibimos cada uno de nosotros a los abuelos? ¿Cómo es esa figura para cada uno de nosotros? Yo comentaba que para mí es de un amor incondicional, de una cercanía absoluta, y me gustaría saber un poco qué representaban para ti, cómo has vivido todo esto. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante aquí que marca esa diferencia generacional claramente, ¿no? Y es que, claro, en el caso vuestro, en el tuyo en particular y en el de otra mucha gente de tu generación, el abuelo ha sido como más exclusivo, porque, claro, fíjate que tu abuela, en principio, hubo un tiempo en el que solo tenía un nieto, luego tuvo 2, es decir, que casi la teníais en exclusividad para muy pocos. En cambio es que mi abuela, no sé si tenía 30 nietos. Quiero decir que nunca llegamos a tener esa exclusividad. Por otro lado, yo creo que hay una diferencia crucial también en todo esto. Y esto es el hecho de que las abuelas en las generaciones actuales son un soporte vital de trascendental importancia. Es decir, que realmente sin la abuela no se concibe que una pareja pueda criar a un hijo hoy por la ayuda que suponen. Y eso en mi época no era así, era casi más bien al contrario. Es decir, los hijos tenían que ayudar a los padres, los nietos a los abuelos, porque, bueno, entre el deterioro de la salud y otra serie de elementos que se producían, pues los viejos, las personas mayores necesitaban más ayuda y no podían ayudar tanto a sus hijos y a sus nietos.
Con esto que comentas me viene mucho a la cabeza el tiempo que he pasado yo con la abuela, con Pastora. Y es que creo que hay algo muy relevante y son los veranos. Prácticamente, pues podía pasar un mes entero con ella cada verano. Y había muchos fines de semana que estaba con ella en su casa. Y en Madrid, por ejemplo, pues íbamos al mercadillo por las mañanas, hacíamos la compra, saludábamos a todos los vecinos. Recuerdo que la abuela se quedaba 20 minutos larguísimos hablando con cada uno de ellos y siempre se quedan esos recuerdos en la memoria, especialmente los veranos. Pasar el mes de agosto entero prácticamente con mi abuela para mí era un lujo. Yo lo disfrutaba muchísimo, no me aburría nunca, me sentía también muy protegido, dormíamos prácticamente juntos, por no decir juntos muchas veces, y recuerdo que también pues era una figura que me quitaba mucho los miedos. Yo tenía mucho miedo a la oscuridad, a la noche, ¿no? Cuando había que dormir, y recuerdo que con ella, con algún rezo o algún comentario, siempre se me pasaba y me tranquilizaba mucho. Y luego esa conexión con la naturaleza, pues el hecho de dar paseos por el prado, de tomar una merienda en el pantano, ¿no? De sentarnos con un mantelito, con la cesta y sacar la comida, de ver la casa de las vacas, pues ver también cómo se trata a todos los animales, más allá del producto que percibimos en la ciudad, ver cómo se desarrolla todo eso en el campo, ¿no? De la mano de ella. También, pues las comidas, las cenas, aquellos platos que preparaba la abuela a los que dedicaba muchísimo tiempo. Yo la recuerdo cortando las judías, preparando pues el pescado o las croquetas, aquellas maravillosas que hacía, a las que dedicaba muchísimo tiempo. También recuerdo las siestas, era el único momento en el que ella descansaba y yo recuerdo que me escapaba un poco con la bici y salía un ratillo, ¿no? Pasando un calor tremendo a esas horas del mediodía o de la tarde. Me sentaba con ella en el pollete, en el exterior de la casa, y charlábamos o incluso le daba clases de inglés. Y bueno, pues siempre teníamos bastante conversación. Por las noches dábamos paseos largos antes de irnos a dormir con el resto de vecinos, con las linternas. Y bueno, pues todos estos recuerdos quedan bastante impregnados. Entonces me gustaría saber también un poco cómo fueron tus memorias con tus dos abuelas o sobre todo con una de ellas, con Mama Lela, que supongo que es con la que más cercanía has tenido, papá. Pues sí, fíjate, antes de contestar a tu pregunta y de llegar a eso, quería remarcar la enorme importancia de esto que has mencionado, ¿no? Como muchos de los niños de tu generación descubrieron el pueblo y el campo, ¿no? A través de la abuela o del abuelo, ¿no? Es decir, niños ciudadanos que desconocían, pues eso, que las gallinas eran unos animales que andaban por el campo, más allá de que nos la pusieran en un plato para comérnosla. Es decir, descubrir ese entorno de la naturaleza es algo en lo que los abuelos han tenido una labor crucial para vuestra generación. Quizá no tanto para la mía, también porque, bueno, es que el entorno de vida mío en ese sentido era un poco diferente. Mis abuelos sí que venían de un mundo rural, pero no de un mundo rural tan cercano, tan, ¿cómo te diría yo?, tan vivido como ese en el que se desarrollaba la vida de los padres de tu madre, ¿no? Ávila, ¿no? En concreto. En el caso mío sí que hay pues montones de cosas que yo puedo contar, ¿no? De Mama Carmen, que era mi abuela paterna, y Mama Lela, que era mi abuela materna, ¿no? En el caso de Mama Carmen, pues como ya he comentado, tuve menor relación con ella, vivía en casa de mis tíos, mi padre y yo íbamos a verla. Sé que tenía un carácter un poco fuerte, digamos, ¿no? Lo llevaba, discutía mucho con mi tío, ¿no? Unas discusiones curiosas porque mi tío era una persona encantadora y la sabía llevar perfectamente, ¿no? Yo no recuerdo de ella ese especial cariño hacia el nieto o los nietos, ¿no? Siempre en una relación buena, afectiva, pero nada más. No era el caso de Mama Lela. El caso de Mama Lela sí era mucho más afectivo. Vivió con nosotros, yo me encargaba de ayudarla en muchas cosas, le escribía las cartas a todos sus hijos, siempre recordaré aquello de cómo las empezábamos. Espero que a la llegada de esta os encontréis todos bien, nosotros todos bien. G.A.D., que quería decir gracias a Dios. Yo le escribía las cartas a todos. La acompañaba a casa de su hermana Bernabela, que era una vieja simpaticísima donde se reían muchísimo cada vez que iba. En fin, con ella sí que tuve una muy buena relación, más allá de que nunca la tuve tan patrimonializada como tú a la tuya, porque había muchos más nietos de por medio, ¿no? En cualquier caso, claro, cuando estaba en Madrid sí que había más exclusividad, pero había muchos más nietos en el pueblo, en Jaén, había más nietos en Barcelona y por tanto pues se repartía su amor y su cariño entre todos, ¿no? Qué bonito, la verdad es que al final pues también son recuerdos, esto que comentabas de escribir cartas con ella. Yo no lo he hecho esto concretamente, pero sí que me recuerda a otras generaciones que sé que lo hacían mucho, ¿no? Y los nietos
o los hijos ayudaban con esto. Yo recuerdo también mucho el despertar, el amanecer en el pueblo con la abuela. Y recuerdo que lo hacía muy sigilosamente y se ponía las medias y yo me hacía el dormido, pero en realidad la estaba viendo y escuchando en la penumbra. Y yo seguía durmiendo y ella me arropaba un poquito y ella se ponía a desayunar, a hacer la colada, a tender la ropa. Y bueno, pues yo me despertaba más tarde siempre con un magnífico desayuno y con mis dibujos animados y con todo ya listo, pero ella llevaba horas despierta. Entonces, bueno, también quería rescatar ese recuerdo que me estaba viniendo a la memoria mientras comentabas lo de Mamá Lela. Y también te quería preguntar, papá, si esta figura de tu abuela, en este caso, podía ser también algo protectora, como lo que he comentado yo de una persona que te ayuda a quitarte los miedos, o que te hace estas preguntas tipo ¿de qué color es el miedo? No sé, algún rezo o te transmitía alguna sensación, alguna emoción de tranquilidad, no sé, si por lo menos había algo en esta figura de eso. Yo creo que en mi caso no era el caso, ¿no? Quizá pues por esa enorme diferencia de edad, ¿no? La tuya era mucho más joven, más cercana, ¿no? La mía era mucho mayor. A ver, a mí, por supuesto que me lo pasaba bien cuando la abuela estaba en casa, todas estas actividades que mencionaba me gratificaban mucho, pero no recuerdo ese factor protector que tenía tu abuela contigo, ¿no? Que creo que era especial, vamos, yo por supuesto que a tu abuela materna, a pesar de que no tenía quiero decir, yo no soy familiar físico suyo, soy solo familiar político, o era su yerno, porque ya la pobre ya murió, pero yo la quería como una madre, porque era una persona excepcional, ¿no? Entonces, creo que para ti ella tuvo un gran significado diferente al que tuvo la mía para el mío, ¿eh? Con esto no quiero menoscabarlo porque también fue muy importante, pero en sentidos diferentes. A mí sí me gustaría también, y ahora te hago yo la pregunta a ti en este caso, ¿no? Porque es cierto que con mi madre, con tu abuela Magdalena, pues la relación era poco fluida, porque mi madre era una persona poco habladora, un poco distante, ¿no? Pero no era así mi padre, ¿no? Yo me gustaría que hablaras un poco de tu relación con tu abuelo Martín, ¿no? Con tu tocayo, con el que compartes nombre y con el que me consta que, hombre, aunque no tuviste una relación tan buena y tan cercana como con tu abuela Pastora, tu relación también creo que fue bastante buena. Me gustaría que contaras alguna cosa de eso. Pues la verdad es que del abuelo al final tengo más memorias contadas por ti, de la figura que representaba él de joven, que las que tengo yo de él cuando era más mayor. Cuando quizá era una persona más vital, yo era muy pequeño, entonces no me acuerdo. Tengo más recuerdos a partir de los 10, 11, 12 años, y el abuelo vivió, si no me equivoco, hasta que yo tenía unos 16 o 14, papá. Murió en 2003, es decir, que tú tenías 14, ¿no? Si no 14 años. Pues más o menos tengo 4 años de recuerdos más recientes de él. Entonces era una persona bastante mayor. Le recuerdo quizá más en su fase de deterioro, cuando pues las últimas semanas tenía la cabeza un poquillo más perdida, se ponía pues un poquito más violento, no controlaba las reacciones, pero bueno, ya porque era un deterioro anterior a la muerte. Entonces sí que recuerdo esa vitalidad, recuerdo mucho como la risa que tenía, recuerdo que apuntaba todos los resultados de los partidos, tenía libretas llenas de números, escuchaba mucho la radio, eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención, pero no tengo esa cercanía, la verdad, con él, me hubiera encantado, la verdad, pero no tengo tanto el recuerdo o esa cercanía, sino más el cariño a través de las cosas que tú me has contado de él. Sí, bueno, es normal que así sea, porque bueno, ya como ya hemos mencionado, pues la cercanía era mucho mayor con tu abuela Pastora, pero vamos, sí que creo que él te tenía un afecto enorme y tú también se lo tenías a él. Lo que pasa es que bueno, la relación era no tan directa como la que tenías con tu abuela Pastora, ¿no? Con esto que comentas, papá, también me viene mucho a la cabeza, pues que yo la muerte de la abuela la viví de una forma muy progresiva. Es decir, yo vi mucho su deterioro físico y mental durante años, muchos años, pues porque ella tenía una serie de problemas, una condición en la cual pues cada vez su cerebro pues estaba más dañado hasta el final, ¿no? Hasta que terminó en una residencia, tuvo un ictus, etc. Entonces, yo no sé si tú has vivido, por ejemplo, esto con tus abuelos o fue una muerte más rápida, por decirlo de alguna forma, pero claro, yo también es cierto que los recuerdos de mi abuela que tengo son más de la niñez y de la adolescencia, porque a partir de determinada edad la abuela también empezó a acuciar un poco ese deterioro, ¿no? Entonces, en lo que ya es mi juventud, digamos mi época universitaria,
mi abuela tampoco estaba tan presente de esa forma. Ahí sí que quizá la veía más como una persona pues que estaba más convaleciente en una residencia y con un deterioro físico y mental muy fuerte. Entonces, pues es una persona que a lo mejor ya no te recordaba o pues tenía un Alzheimer básicamente, entonces pues ya era más una cosa de visitarla y de ese cariño y esa cercanía que tienes hacia la persona, pero realmente esa persona ya no es la que era. Entonces, bueno, me gustaría también saber si esto lo has vivido tú con tus abuelos o no. Bueno, la verdad es que no mucho, no exactamente igual por lo menos, ¿no? Como ya he dicho, mi abuela Carmen no vivía con nosotros, por tanto, pues ese proceso no lo vives como cuando esa persona está más en casa, más cercana, ¿no? Como era el caso de tu abuela. Mi abuela Carmen pues estuvo enferma pues, sus últimos años, pero bueno, ella estuvo relativamente bien y murió con una cierta rapidez. No recuerdo especialmente que tuviera una larga fase de sufrimiento como lo que pasó con tu abuela Pastora, ¿no? Y en cuanto a la otra abuela, la abuela Rafaela, pues murió casi de la noche a la mañana. Diría que empezó a encontrarse mal, tenía ya 89 años, iba a cumplir casi 90. Empezó a encontrarse mal, estuvo una semana en el que, bueno, pues se deterioró, supongo que en aquel momento aquello sería algún tipo de ictus o de algo similar, y en una semana prácticamente falleció, ¿no? O sea que sin grandes zonas de sufrimiento y sin esa relación que se produjo, lógicamente, con Pastora, ¿no? Pues todo ese tiempo que sufrió desde pues, la caída que tuvo, el ictus posterior, etcétera. Fueron muchos años con su Alzheimer también, ¿no? Pues sufriendo todo ese tipo de problemas que el caso fue muy diferente al de mis abuelas. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención con lo que estás comentando, papá, y es que hablas de estas personas en pasado. Y yo creo que esto puede dar para otro podcast en otro momento, pero me causa mucha curiosidad. Yo, por ejemplo, intento hablar de las personas fallecidas en presente, porque para mí siguen estando, por lo menos en el recuerdo. De alguna forma están presentes para mí. Incluso, pues, yo pienso que seguramente todas las semanas puedo acordarme o pensar en la abuela, en algún momento, ¿no? Incluso a veces soñar con ella, que también es una forma de seguir teniendo presente a la persona, o simplemente transmitir su legado, hablar de ellos con los demás, como estamos haciendo en este podcast, de nuestros abuelos, y transmitirlo a los demás, ese conocimiento o esa vida que han tenido, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención porque tú hablas mucho en pasado, o te corriges y lo dices en pasado sobre estas personas. Claro, yo creo que aquí hace mucho la diferencia de años. Fíjate que, bueno, pues yo tengo 66, estoy a punto de cumplir 67. Quiero decir que para mí todo eso es una cosa como muy del pasado, hace demasiados años de ello, ¿no? Fíjate, conforme estabas hablando, yo estaba pensando que parte de esa impresión que tú tienes o de ese recuerdo o de ese mantenerlos vivos en el presente, a mí me pasa con mis padres. Y no tanto con mis abuelas, que ya hace muchísimos años que fallecieron y que por supuesto que uno guarda siempre un recuerdo y un afecto muy importante acerca de ellas, pero no están tan presentes en tu mente como están mis padres. Mis padres prácticamente pues fallecen casi en un segmento temporal muy parecido a aquel en el que fallecieron tus abuelas. De hecho, una de tus abuelas es mi madre, lógicamente. Entonces, parece como si tuvieran mis padres un significado similar al que en ese sentido tienen tus abuelas para ti. Mis abuelas están mucho más lejanas en el tiempo y por tanto la concepción que uno tiene en cuanto pues eso, al presente y el pasado es muy distinto. Pues esto también me lleva inevitablemente a cómo nos afectó la muerte, la desaparición de estos familiares, de nuestros abuelos o abuelas. Yo, por ejemplo, lo sufrí muchísimo y era algo para lo que estaba preparado, pero aún así, pues duele mucho cuando sucede finalmente y esa persona pues ya se va y fallece. Entonces recuerdo que fue algo para mí muy doloroso, que me costó bastante gestionarlo y aceptarlo también, ¿no? Porque hay un punto en el que piensas que esa persona pues siempre va a estar, aunque esté enferma y sepas que el final está más cerca, siempre como que piensas que va a durarte muchos años, como que lo vas a tener todo lo que puedas, ¿no? Yo, de hecho, envidio muchísimo la gente que con 30, 40 años todavía habla de sus abuelos. Digo, abuelos vivos. Digo, qué maravilla, qué suerte haber podido tenerlos en una etapa de tu vida más madura para acompañarlos, más tú que ellos quizá, pero que estén ahí. Entonces, bueno, también quería saber un poco esta afectación de la muerte, cómo la pudiste vivir tú con tus abuelos o tus abuelas. Ya te digo, para mí fue algo, desde luego, como muy relevante. Yo, desde luego, es uno de los acontecimientos de la vida
que pueden haberme marcado en cierto modo también, ¿no? Desde luego, esa primera muerte de alguien que sientes tan cercano, porque obviamente habían fallecido otras personas antes, y lo había vivido también como con ese miedo de la muerte o con esa sensibilidad, pero no de la forma en la que te toca cuando es una persona que quieres tanto, ¿no? Y que tienes tan cerca. Yo creo que, claro, aquí hay un factor que es muy importante, ¿no? Y es el hecho de la edad en la que sucede la muerte de los abuelos. En principio, tus abuelas mueren cuando tú eres todavía muy joven, ¿no? En mi caso, mi abuela Carmen sí que fallece en una edad similar, por así decirlo, a aquella en la que falleció tu abuela Pastora, ¿no? Entonces sí que puede haber ahí una connotación similar, pero con esto de que yo decía de que yo estaba bastante más alejado de mi abuela Carmen en aquel momento. Y ahora, fíjate, me da cierto pudor decirlo, ¿no? Yo no puedo decir que sintiera enormemente, claro, lo sientes, como no, es tu abuela, sientes que ha fallecido, ves el drama, ves a tu padre muy afectado, ves tal, pero yo no recuerdo que a mí aquella muerte me afectara tremendamente. De hecho, el pudor viene en el sentido de que a mí una de las cosas que más por así decirlo, fastidiaron en aquel momento es que yo era un adolescente, tenía no sé si 16, 15, 16 años o algo así, y una de las cosas que me fastidiaba era que mi padre no quería que pusiéramos música en casa siguiendo el protocolo del luto del momento, ¿no? Así que fíjate cómo es el tema y la diferencia con tu caso. Lo de Mama Lela es un poco diferente. Lo que pasa es que yo era ya bastante más mayor, ya era una persona joven, estaba casada, llevaba una vida totalmente independiente y a pesar de que yo sí que quería mucho a mi abuela y que por supuesto sentí mucho su muerte, ya había vivido tantas muertes anteriores, ¿no? Y algunas de ellas tan importantes y tan dramáticas en mi vida como es el caso de mi joven cuñado que murió con 42 años, ¿no? Entonces ya no tenía ese peso de gravedad tan fuerte en tu vida, a pesar de que yo en ese caso también sí que me lo sentí mucho, sin que como en tu caso llegara a marcarte de esa manera. Exactamente, yo creo que eso es algo definitivo. Claro, esto me hace plantearme que yo verdaderamente, aunque ahora esto pueda suceder más en nuestras generaciones y es más normal, he perdido a mis abuelos muy pronto. Quiero decir, hay gente que los ha podido disfrutar mucho más, como es tu caso con Mama Lela. Y es cierto que a día de hoy incluso hay gente que ya no tiene abuelos con 18 años. Entonces es algo que se va normalizando porque cada vez se tienen hijos más tarde, pero es cierto que al mismo tiempo pienso que esa figura de los abuelos es imprescindible, ¿no? Y es una pena, yo lo vivo así también, como que es una pena pues que los nietos, incluso bisnietos, no puedan disfrutar mucho de ellos, ¿no? Pero bueno, es parte de cómo se van dando las cosas a día de hoy. Así es, yo creo que todo esto incide en algo que venimos mencionando en estos podcasts desde el inicio, ¿no? Y es como de alguna manera valoramos, o como veo que tú valoras y lo veo gratamente, ¿no? La idea de comunidad, de familia, ¿no? De cómo todo esto de alguna manera es tan importante para el individuo, ¿no? Y los abuelos son trascendentales en la fijación de esa idea. Hoy yo creo que se vive una cierta etapa de devaluación de todo este tipo de cosas, ¿no? Valoramos mucho lo que nos viene de fuera, los amigos, que también hay que valorarlos, por supuesto, los hemos elegido nosotros, a la familia no siempre, ¿no? Pero los abuelos creo que representan un rol fundamental en nuestra vida y por tanto pues, merecen un respeto enorme por nuestra parte. Pues sí, desde luego yo aprendí muchas cosas de la mía, no solo de la naturaleza, sino también de su ética, de su modo de vida, de su forma de ver las cosas. También conmigo se abría mucho más, me contaba incluso pues alguna intimidad, algún secreto que quizá pues no compartió con todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que también mi abuela se abría mucho emocionalmente a mí y sentíamos esa protección el uno del otro y yo siento que siempre podíamos hablar de lo que quisiéramos y contarnos todo. Entonces al final pues hablábamos de cada episodio de nuestras vidas, ¿no? Y yo recuerdo a mi abuela incluso emocionarse hablando de alguna cosa conmigo, compartir ciertos momentos que me quedo para mí, pero que también eran muy bonitos, con lo cual yo desde luego ahí ya veo ese vínculo tan fuerte con la abuela, incluso cuando yo era más pequeño, ¿no? A la hora de contarnos cualquier cosa y de abrirnos el uno al otro, incluso yo le escribía pues alguna poesía, algún escrito, alguna narración que a ella pues le despertaba algo o le hacía evocar alguna cosa, alguna nostalgia. La abuela en el fondo yo recuerdo que era muy nostálgica también y siempre podíamos compartir algo de eso, incluso pues emocionarnos juntos y mantener ese vínculo. Doy fe de que esa era la relación con tu abuela. Claramente creo que, no sé, los que lo veíamos desde fuera sabíamos que era una relación excepcionalmente buena, cosa que nos alegraba enormemente. Así que poco más tengo yo que decir acerca de eso. Pues nada, vamos a ir cerrando este podcast, que nos estamos poniendo muy nostálgicos, yo por lo menos,
Y nada, pues un placer compartir con vosotros todas estas cosas y por supuesto encantados también de saber cómo eran vuestros abuelos, que también nos gusta tener un feedback vuestro de vuestras familias. Pues sí, este nos ha salido muy personal, menos quizá de hablar de cosas de fuera y muy de cosas de adentro, pero bueno, también este es un poco el objetivo que perseguimos con estos podcasts, ¿no? Transmitiros esto, no solo cómo vemos el mundo intergeneracionalmente, sino también cosas que nos han pasado y que pueden ayudar a entender esa situación. Pues nada, hasta aquí, un saludo y hasta la próxima. Hasta dentro de muy poquito que estaremos aquí con el siguiente Dándoos la lata. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.